Opción de cálculo del vaso de expansión. También podemos dimensionar un vaso de expansión. Es bastante sencillo. Necesitamos muy poquitos datos. Un dato importante que necesitamos son los litros totales que contiene la instalación, el volumen total de agua que hay entre la caldera, los radiadores, un depósito de inercia, etcétera, etcétera. Entonces depende de esa capacidad, depende de las presiones de funcionamiento, la presión mínima y máxima que alcanza la instalación. La presión mínima es la altura manométrica, la presión máxima es la presión de disparo de la válvula de seguridad y del coeficiente de dilatación, que depende de la temperatura que alcanza el agua. Todo ello se calcula en base a la norma UNE 100-155 en su capítulo 9. Y estas son las expresiones de cálculo que utilizamos en esta opción. Así, introduciremos las presiones. Siempre introducimos los datos de las casillas de color amarillo. Introducimos la presión mínima, ¿vale? La presión mínima de la instalación, que será la presión a la que se llena la instalación, y luego pues se le aplica un coeficiente de mayoración de 0,2 en el cálculo. La presión máxima es la presión que alcanza la válvula de seguridad, la que se produce el disparo, el tarado de la válvula de seguridad, la presión máxima que alcanzará el vaso de expansión. Y con estas presiones se calcula un rendimiento del vaso de expansión. Cuanto más cerca se están, menos rendimiento, menos aprovechamiento del vaso. Y la dilatación del agua va a depender de la temperatura de trabajo. Entonces, la temperatura máxima que va a alcanzar la instalación, o bien la temperatura media de la misma. En una instalación, por ejemplo, impulsión a 80, retorno a 60, se puede ir a 80 por aquello de ir a lo más desfavorable y darle un coeficiente de seguridad. Además, en los vasos de expansión no hay problema en sobredimensionar el mismo. No es como otros factores que la chimenea o el generador, que sí que tiene otras repercusiones en eficiencia. Entonces, en una instalación que funcione ida a 80, retorno a 60, podemos tomar 80 o podemos tomar un valor medio, por ejemplo, 70. Necesitamos el volumen de agua de la instalación. Dos opciones. Si ya hemos realizado el cálculo de emisores de calor y tenemos la potencia instalada, se pueden estimar 15 litros por cada 1000 kilocalorías instaladas. Entonces, esto es un valor estimativo. Cuando hay radiadores de aluminio, pues queda un poco más sobredimensionado, porque podría tomarse incluso un ratio de 12 por cada 1000 kilocalorías, pero cuando hay radiadores de chapa de acero de gran capacidad, pues incluso debería tomarse algo más, 16. Pero son valores estimados. Si hay un depósito de inercia, pues este valor pues sirve de poco. Entonces, en base a la potencia instalada que tenemos aquí para poder introducir una potencia, si no, por defecto va a tomar la potencia del resumen de cargas térmicas. Por ejemplo, tengamos una instalación que hay instaladas 12.000 kilocalorías. Pues el consejo es que se introduzcan 180 litros. Esa es la capacidad de agua de la instalación, el volumen de agua contenido de media. Y si no, la otra opción es ir haciendo un sumatorio del volumen de litros que contiene. ¿Qué? Pues la caldera, un intercambiador de calor, depósito de inercia, los distintos emisores de calor, los radiadores, cuántos elementos tenemos, por los litros, por la capacidad de agua de cada uno, pues nos va a ir dando estos valores. Los metros de tubería, ahora de momento vemos aquí arriba que pone 40,7, que es la suma de el 20 este que hay aquí, más todos estos litros que hay aquí. 20 más esta suma de aquí da 27,8, 47,8 que tenemos aquí arriba. Entonces nosotros introducimos aquí los datos. ¿Qué es una caldera mural que solo contiene 8 litros? Pues 8 litros. Podemos modificar, lógicamente, todas estas distancias, todas estas longitudes de tubería, incluso cambiarla a otro tipo de material, y siempre introduciendo aquí el diámetro interior de la tubería. Entonces, esta parte de aquí, que está en este recuadro, es para calcular exactamente los litros que contiene la instalación. Si conocemos los elementos, la capacidad de la caldera y los metros de tubería, podemos hacer todo este sumatorio que va a reflejar aquí el resultado. Y si no, pues podemos recurrir a esta estimación
de introducir la potencia y tomar los 15 litros por cada 1000 kilocalorías. Introducimos aquí los litros, pongamos que lo hagamos por estimación, 180 litros, pues 180 litros para una instalación cuya presión mínima de funcionamiento es 1,2 bar, la presión máxima 3 bar y la temperatura a la que alcanzará el agua serán 70 grados, pues el volumen de expansión será 3,7 litros y el volumen del vaso recomendado 10,7. Siempre elegiremos el inmediato superior comercial. Ningún problema en sobredimensionar en esta parte. Si tenemos más temperatura, por ejemplo 80 grados, va a aumentar el coeficiente de expansión, el volumen de expansión y el vaso. Veámoslo. Pues ahora necesitamos un vaso de 13,8 litros. Entonces, en función de la capacidad, en función del ratio de presiones, por ejemplo, si la presión mínima de llenado de la instalación, la altura manométrica, no son 1,2 bar, fueran, por ejemplo, 1,5 bar, el rango de presiones es más estrecho y el rendimiento del vaso es peor. Entonces, así el vaso aumenta de 13,8 a 18,1. Entonces podemos tener aquí un cálculo bastante preciso del vaso de expansión. Por supuesto, si en vez de estimar el contenido de agua de la instalación lo calculamos con estas opciones, el cálculo del vaso de expansión pues será más preciso. Bien, pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.